credibilidad. Iba a comenzar para hablarte del tema, desde el otro día lo había pedido electoral de Construye y tal, pero lo que sucedió ayer en la asamblea, hace un rato estuvo Henry Cucalón aquí, también estuvo Dayana Pasley, dice Henry Cucalón que en la comisión está escrito todo, no es que lo pasaron así nomás, que hay videos, hay escritos, es decir, en la comisión se aprobó el tema de las reformas al COIP. Luego se dieron cuenta, luego pensaron que no y dijeron que no. Lo cierto es, pero Dayana Pasley dice que deberían de haberle preguntado a Vicente Tayano. Vicente Tayano estaba de vacaciones, no estaba ese día en la asamblea, creo que estaba fuera del país, o no sé dónde estaba, pero estaba su asambleísta. Lo cierto es que ayer se dio lo que se dio y Construye dio una demostración ayer de unidad con lo que piensa la mayor parte de los ecuatorianos. No a la impunidad, no a levantar el sigilo para tener campaneros formales, o sea, campaneros contratados, y en todo caso querer también legislar en torno a lo bueno que traían las reformas y no salir corriendo como hicieron otros. Por favor, con tus criterios, querida amiga. Buenos días, Eduardo. Muchas gracias por la invitación y qué Igualmente. gusto poder saludarlos. Buenos días a todos quienes te acompañan también en esta mesa de diálogo. Efectivamente, así es. En la Comisión de Justicia se vota este informe por unanimidad, es decir, todos los que pertenecen a esa comisión, que representan unas fuerzas políticas, no están ahí de manera individual, los que pertenecen a esa comisión respaldan el proyecto. Cuando un legislador dentro de una comisión tiene una crítica o una diferencia, más aún si es profunda, puede elaborar un informe de minoría. Y esa comisión no hizo informes de minoría. Por unanimidad se respalda un informe que dice que tiene algunos temas de incremento de penas, que tiene algunos temas de creación de tipos penales cuestionables, mal escritos, pero que en lo medular esconde un proyecto de impunidad. Esto es lo más grave y es lo que quedará, yo creo, para el análisis político, histórico de los intereses que se juegan en un momento tan sensible en el país. Casi escritas con dedicatoria, con nombre y apellido, dos nuevas causales para anular sentencias condenatorias que hoy son determinantes en la vida política del país. Correa y sus aliados, Correa y sus cercanos, ministros, miembros de su gobierno que han sido sentenciados por corrupción, que están siendo procesados hasta por tráfico, por secuestro internacional con fines políticos, delitos gravísimos que han llegado a tener sentencia. Dos reformas hechas a la medida de anular esas sentencias. Hay que decirlo con todas sus letras porque eso es lo que escondía esa reforma del COIP, con transitorias que además les daban un plazo exacto a la Corte para que los declare inocentes, para que les restituya sus derechos políticos, para que enjuicie a jueces y fiscales que participaron en los procesos y para que reforme las leyes u otras medidas de ser necesario, así como lo están escuchando ahora quienes están conectados a la radio. Eso es lo que Construye, levantó las alertas. ¿Por qué digo Construye? Porque no es parte de la Comisión de Justicia, por lo tanto, no aprobó el informe, es la única fuerza política que no estuvo detrás de esto, y porque al iniciarse la sesión la semana pasada, cuando todos parecían estar de acuerdo, en realidad Construye, levantó la voz y dijo, alerta, aquí hay muchísimos problemas, estos de los que estamos hablando los más graves, pero otros adicionales. El desenlace lo hemos visto en los últimos días y finalmente ayer en la asamblea con algunos sectores tratando de eludir responsabilidad sobre esto, reconociendo los problemas o directamente el correísmo defendiendo desde una postura política lo que pretendían hacer, que era restituir derechos a un sentenciado. María Paula, no se dio, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, dijo ayer que había dos opciones, pasarlo para tratar 60 días más o enviarlo al archivo. ¿Qué va a hacer y cómo se va a manejar Construye en este sentido? Construye, la bancada de Construye ha tenido una posición desde el primer momento y la posición ha sido archivar la reforma. Lo mocionaron los legisladores que participaron, han expuesto sus motivos. A lo largo de los últimos días se ha hablado de esta idea de separar en bloques, de votar por partes. Pero hay dos problemas en esa propuesta. Un problema es que ninguna de las partes está exenta de artículos polémicos.
y si no, les pido que se remitan a la intervención del legislador Acaiturri ayer en el Pleno de la Asamblea Nacional, un legislador que no es de la bancada de Construye, que en horas de la mañana estaba diciendo a través de su cuenta de Twitter que sería un traidor el que no encuentre pues un bloque de artículos por el que votar. Y un par de horas después, seguramente al volver a revisar cómo estaban organizados los artículos, dice, no voy a votar ningún bloque porque en todos hay algún artículo de estos que tienen problemas. Efectivamente, nosotros lo vimos desde el primer momento y por eso dijimos, hay que cerrarle la puerta a esta reforma con una postura clara como la que hemos tenido y vamos a seguir manteniendo. Y esta idea de que hay un artículo bueno, un artículo malo, es pensar en la reforma del Código Penal como una colcha de retazos. Eso es más peligroso que beneficioso, porque la reforma penal tiene que estar dirigida de una manera integral. Hay una relación entre los artículos y las transitorias. No es posible hacer esta especie de selección para tratar de justificar un trabajo que en lo medular era terriblemente perjudicial para el país y hay que asumir esa responsabilidad. Si hay reformas que sean relevantes, pues la comisión tendrá que volver a tramitarlas con mayor transparencia y me imagino también con todos los ojos del país puestos sobre ellos para que no haya ni por descuido ni de manera intencional o dolosa más sorpresas como las que quisieron poner. Es decir, en definitiva, Construye va por el archivo, ¿verdad, María Paula? Concreto. Así es. Ya. Así es, Sí. de todo el proyecto. Muy bien. Esto implicaría, ¿cuál va a ser que vayamos a la consulta popular? ¿Cuál va a ser la postura de Construye? ¿Sí en la consulta, no en la consulta, unas sí, unas no? ¿Cuál es la postura de ustedes? Construye, respalda todas las preguntas de la consulta popular. Esto lo resolvimos ya en un consejo político hace algunas semanas. Estamos de acuerdo con la línea general de seguridad, pero además, Eduardo, nos sentimos responsables de al menos 3 de las preguntas que están en la consulta. Así que con toda razón vamos a participar activamente en la campaña porque esas preguntas las propusimos nosotros. En el plan de gobierno, ya desde que se instaló la Asamblea Nacional, cuando le hicimos sugerencias públicas al presidente de la República y en este segundo paquete de preguntas se incluyeron temas distintos. ¿A qué me refiero exactamente? Ajá. Extinción de dominio, extradición, trabajo por horas, son preguntas propuestas por Construye, reconocemos que se hayan incorporado en la consulta popular y las respaldaremos, vamos a participar activamente en esa campaña. Ustedes se reunieron con el presidente de la República, al principio no hubo reuniones, no hubo comunicación. Allí quedó planteado esto, que van a apoyar lo bueno y no van a apoyar lo malo, María Paula. No, Eduardo, Construye no se ha reunido Ok. con el presidente de la República. Construye está en la Asamblea Nacional fuera del acuerdo de mayoría. El acuerdo de mayoría está constituido, ustedes lo saben, por la Revolución Ciudadana, el correísmo, el gobierno y el Partido Social Cristiano. Construye fue excluido no solamente del acuerdo de mayoría, sino incluso de integrar las comisiones que tratan los temas más relevantes, digamos, en el país. La Comisión de Justicia, la de Fiscalización y las 2 comisiones económicas. Ahí solamente están incluidos quienes fueron parte de este acuerdo inicial con el gobierno. Estos aliados conducen la Asamblea Nacional y las comisiones. Construye tuvo una posición muy crítica sobre esto. Nos opusimos directamente, con todas las letras, a que le entreguen al correísmo la presidencia de la Comisión de Justicia. Y aquí está el porqué. A que le entreguen al correísmo la presidencia de la Comisión de Fiscalización. Y aquí está el porqué. Y en unas semanas que empiece el juicio político contra la fiscal general, nuevamente se confirmarán nuestras peores preocupaciones. Entonces, no, Construye no está en el acuerdo de gobierno. Sin embargo, Construye tiene un acuerdo con el país y cada vez que haya un tema en la Asamblea que sea importante para el país, Construye lo va a respaldar, no importa quién lo proponga. 2 preguntas más para darle paso, son rápidas a mis compañeros. El tema del CNE con Construye. Ustedes han apelado al contencioso electoral, ¿verdad? ¿Están en esas instancias?
No todavía, Eduardo, permítame un minuto para Por aclarar favor, esto. aclarémoslo. En el caso de Construye, se está enviando al Tribunal Contencioso Electoral una revisión, una queja por un retraso en la entrega de un informe, del informe del año 2022. Es un informe en el que el movimiento no tuvo ni ingresos ni gastos, no es tiempo de campaña. Nunca hemos recibido recursos públicos porque no recibimos fondo partidario. Entonces es el retraso de un requisito que debimos haber cumplido efectivamente y seguro tendremos una amonestación o un llamado de atención. Pero Construye no está inmerso en ninguna causa ni de suspensión ni de eliminación del padrón, así que esperamos pues que nadie lo confunda ni por error ni intencionalmente con los casos de otros movimientos que podrían estar incursos en faltas delicadas, en faltas medianas, en faltas graves. No es nuestro caso, se trata de un retraso en la entrega de un informe que estamos ya al día y que lo explicaremos en las instancias en las que sea necesario. Estamos a menos de un año de la elección, de la primera vuelta que va a ser el 9 de febrero del año 2025, presidencial y de asambleístas. María Paula, ¿Construye va a participar con candidatos propios? Claro que sí, a todas las dignidades, como lo hemos venido haciendo en las últimas elecciones, y anunciaremos quiénes son esos candidatos cuando sea oportuno. Ya me quitaste la última pregunta. Ya sabes que te iba a preguntar si tú eras. Sigue Daniel Solórzano y luego Jaime Velázquez, por favor. Gracias, María Paula. Usted no es general, pero tiene la experiencia de un general en política. Y le digo porque usted está Bueno, pasando ahorita un invierno no tan crudo como suelen ser los inviernos en el norte, y uno puede decir, el general está retirado en sus inviernos, ¿verdad? sí, señor. Pero Sus cuarteles de invierno. Cuarteles de invierno, pero en este cuartel ella se siente muy cómoda. Digo, porque tiene la visión clara de lo que está sucediendo en el país. Y en este sentido, María Paula, usted ha dicho que no hay un acuerdo con el gobierno, pero evidentemente conversan con el gobierno. Si no, o sea, está muy bonito eso de decir que ustedes están con el ciudadano, con el Ecuador, y está bien. Pero es política, María Paula, y usted es un ser politicón, como decía un filósofo, y en tanto hay que hablar con el gobierno. Los acuerdos mínimos con el gobierno, ¿cuáles son? Buenos días, Daniel, qué gusto saludarlo. Efectivamente, la Asamblea Nacional, el Parlamento, es un espacio en el que confluyen todas las fuerzas políticas del país. La bancada de Construye tiene una línea de diálogo con la bancada de gobierno Eso, ok. y los acuerdos concretos se dan sobre ciertos proyectos de ley. Por ejemplo, votamos juntos con el gobierno y el Partido Social Cristiano, sin la Revolución Ciudadana, la creación de la Universidad de la Policía Nacional. Por ejemplo, votamos juntos la ley energética, con algunos reparos, pero votamos esa ley también que se aprobó por unanimidad, si no me equivoco. También tenemos un acuerdo claro sobre los temas económicos. No vamos a tener una posición ni irresponsable ni populista y respaldamos algunas medidas enviadas por el gobierno, otras no las votamos. Estamos de acuerdo con el tema de seguridad. Respaldamos en la resolución de la Asamblea Nacional la declaratoria de conflicto armado interno. Ahí están algunos acuerdos concretos y en general, en los temas que tengan que ver con economía y con seguridad, en la línea que maneja Construye, llegaremos a acuerdos con la bancada de gobierno y otras bancadas en la Asamblea Nacional. Ahí están las líneas de diálogo a las que usted se refiere. Sí, y sin duda es política, y evidentemente en el devenir de la política hay que conversar. Uno no puede decir somos intransigentes, no vamos a conversar con nadie, porque eso sería absurdo, y el país eso sí necesita: el diálogo, el consenso y los acuerdos. Positivos, por cierto. Ahora bien, ¿qué está ocurriendo en el bloque interior de Construye, ya en el bloque asambleísta? Porque hay muchas cosas que se están manejando. No todo el mundo está de acuerdo con ciertas formas de manejar el bloque. ¿Cómo se manejan las diferencias ya en el interior de la Asamblea? Efectivamente, Daniel, dentro de una bancada y dentro de un movimiento político también hay un debate. También pueden haber posiciones, esas posiciones se dialoga, se trabaja, se examinan las diferentes posturas, se busca llegar a acuerdos porque actúe de manera unitaria, y en casos en donde haya una diferencia muy grande, muy significativa por una postura personal de los asambleístas, a la línea del partido, votaciones individuales
una reforma a la ley de registro civil, por ejemplo, que tocaba algunos temas de índole personal de determinados asambleístas. Entonces, con mucho diálogo, tratando de construir acuerdos sobre la mayor también dentro del movimiento, porque la bancada es una parte del movimiento. El movimiento tiene más de 100 concejales en los distintos cantones del país, tiene directivas en todas las provincias del país, entonces es una estructura que tiene también una serie de diálogos y de debates y con coincidencias que son las que superan cualquiera de estas discusiones. Es importante esto, María Paula, porque da la impresión de que en los partidos políticos todo el mundo es feliz y todo el mundo trabaja como los Umpa Lumpa de Willy Wonka, todo el mundo haciendo dulcecitos para que la gente coma el caramelo, y no es así. Internamente hay sus diferencias porque evidentemente son actores políticos y hay que saber cómo trabajarlas. Así que le agradezco un poco la aclaración de cómo el bloque construye, trabaja esas diferencias. Doy paso a mi compañero Jaime Velázquez, con más inquietudes. Jaime. Gracias, Daniel. Bienvenida, María Paula. Un placer tenerla por acá. La verdad es que conversar con usted sobre política a mí me encanta, porque la verdad es que usted conoce bastante. Ha estado inmiscuido en todas estas vainas. Me acuerdo cuando usted estaba en esa época de Rafael Correa, que usted era asambleísta también. Usted cómo luchaba, porque usted era parte del partido que estuvo Pancho Jiménez, que no me acuerdo el nombre, pero bueno, que se rompió, ya no existe. Pero el tema está en que, ¿cómo creerle la posición a los políticos cuando se tratan cosas de la ciudadanía, como por ejemplo estas reformas al código? Hay cosas buenas y cosas malas, ¿verdad? Si esto no pasa, según el procedimiento legislativo, significa que hay que archivarlo, que es la posición que tienen ustedes, y no se pueden tratar después de un año. Entonces, ¿cuál es la posición real? Porque hay cosas buenas que sí deberíamos implementarlas. Se lo hago esta pregunta porque, más allá de la parte política, como ciudadano, creo que hay que buscar una solución, más allá de todos los temas políticos, a quién se le atribuye qué cosa, qué hacer para el Ecuador como tal, porque necesitamos que se pongan de acuerdo. Buenos días, Jaime. El gusto es mío. Poder charlar con ustedes también es un placer. En verdad, no se vetan por un año las reformas. Esta especie de prohibición de tratar por un año después de un archivo se da cuando hay un veto total del presidente de la República a un proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional. Cuando la Asamblea aprueba un proyecto, lo envía para el Ejecutivo en su calidad de colegislador, lo objete o lo mande a publicar, y hay una objeción total o un veto total. En ese momento se prohíbe por un año volver a tratar la ley y en un año se puede aprobar sin pasar por el veto. Cuando la Asamblea Nacional archiva un proyecto o no logra una mayoría para tratarlo, puede volver a tratarlo al día siguiente. Esperemos que sin los artículos que quieren darle impunidad a Correa, porque vamos a volver a oponernos, por supuesto. Pero en los artículos que tengan que ver con seguridad, en los artículos que tengan que ver con resolver la impunidad, entonces van a contar con nosotros los otros bloques de la Asamblea Nacional y sobre todo el país. La impunidad, Jaime, es el gran problema del Ecuador. ¿Por qué? No solamente en los casos grandes, no solamente en las sentencias grandes. Hoy en el país se quedan sin resolución judicial, no llegan a tener sentencia 98 de cada 100 asesinatos. Entonces, mientras nosotros seguimos insistiendo o discutiendo para que no sean 25 años, sino 30, 50, 100, si no resolvemos la certeza de la condena, si no resolvemos los procedimientos judiciales, si no tenemos más peritos, si no evitamos las maniobras de los jueces para postergar y posponer las audiencias, si no se resuelve eso y tenemos un país en donde es más fácil que se ganen la lotería a que lleguen a juicio, entonces de eso es de lo que tenemos que ocuparnos. Impunidad en lo pequeño y en lo grande es el gran problema del país. Correcto, Ana Paula. Lo otro es entrar en el tema político, ¿no? Político lo digo porque todos los ecuatorianos que estamos fuera de la Asamblea siempre criticamos a ese organismo y lo criticamos porque nunca están de acuerdo con lo que los ecuatorianos queremos mejorar, digamos, mejorar la calidad de vida, mejorar la seguridad, mejorar la salud, y esas cosas no se hacen en la Asamblea Nacional, o si se hacen en una pelea entre bancadas, hay un sinnúmero de posiciones que realmente no las comprendemos. Entonces, Construye está
dando ciertos cambios. Construye tiene una agenda clara y precisa, que lo ha señalado usted aquí, que es luchar por el Ecuador. Al menos eso es lo que se escucha de parte de todos los asambleístas de Construir. Más allá quién se atribuye a qué cosa. Lo que sí es cierto, ¿cuál es el plan para que no nos maten a los ecuatorianos en las calles? Si es que efectivamente, porque hay una confusión en el tema del estado de excepción. Es decir, al declararse guerra interna o conflicto interno, no se necesita un estado de excepción porque están las Fuerzas Armadas afuera, pero ya hay quienes comienzan a criticar el tema y comienzan a decir, a ver, es que tiene que hacerse un estado de excepción, etcétera, etcétera. Lo que le pregunto yo a ustedes, desde la Asamblea Nacional, ¿cómo articular para que los militares, junto con la policía, sigan en su labor que hasta el momento, por lo menos, es exitosa porque tenemos una mayor tranquilidad a los ecuatorianos, que eso es lo principal inicialmente? Gracias, Jaime. Y permítame unir un poco la primera parte de su pregunta con esta interrogante sobre el conflicto armado interno. Usted decía, hay muchas demandas ciudadanas y no siempre se reflejan en la Asamblea Nacional. Coincido plenamente, pero también se trata de que muchas de las demandas ciudadanas no se resuelven en lo legislativo, se resuelven en los servicios públicos, se resuelven en la cantidad de dinero que tiene el Estado para poder invertir, gastar o hacerlo con calidad. Entonces, muchas veces, la gran cantidad de inquietudes que hay en el país tienen más que ver con el Ejecutivo que con el Legislativo, incluso con los ejecutivos locales. El problema que tengo en la calle, en la alcantarilla, en la legalización del barrio, rara vez pasa por la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional está encargada del gran marco general, pero la solución del día a día está en el administrador de un presupuesto, ya sea el alcalde, ya sea el presidente de la República, pero el problema también es que ese presupuesto no tiene dinero. Eso es una realidad que el Ecuador tiene que enfrentar. Y en la asamblea muchas veces estamos diciendo, bueno, súbale el sueldo a sector o a B sector, hágase cargo de otra cosa. Pero pocas veces se está discutiendo y eso cómo se financia, y eso quién lo paga, y de eso quién se hace cargo. Entonces, el problema no es sencillo y le decía, hablemos de eso con su segunda pregunta, el tema del conflicto armado interno. La primera respuesta, esta respuesta de las Fuerzas Armadas vinculadas al tema de seguridad ha sido una respuesta efectiva. Al fin del día, son 30,000 personas más en las calles, en las carreteras, en las cárceles, 30,000 personas armadas que están ayudando al trabajo de seguridad. Y creo que ahí, en esa primera respuesta, hay una tranquilidad y un respaldo general en el país. Pero también es importante la pregunta de qué viene luego, porque esta situación difícilmente puede mantenerse en el tiempo o por cuánto tiempo va a mantenerse. Una de las preguntas de la consulta popular se refiere al grado de participación de las Fuerzas Armadas en tarea de seguridad. Pero concuerdo que más allá de que respaldamos esa pregunta, más allá de eso hay que discutir a profundidad qué rol desempeña quién y cómo hacemos en el mediano y en el largo plazo. Ahí nosotros estamos muy enfocados en los temas de economía criminal, para no solamente hablar de preguntas ni de análisis, sino de respuestas. Para nosotros hay una gran estrategia que debe desarrollar el Estado ecuatoriano, tanto en lo legislativo como en el ejecutivo, en la administración de justicia, ir detrás de los capitales criminales. Esa es la forma más efectiva de desarticular las industrias, porque el crimen está funcionando ya como una industria que terceriza servicios, que separa las tareas, y si solamente nos dedicamos a detener a algunas piezas de todo ese engranaje sin quitarle el financiamiento, no se va a poder resolver el problema. Por eso para nosotros hay un gran enfoque que abordar que tiene que ver con economías criminales y cómo desarticular eso para combatir las mafias. Mi última pregunta, mi querida María Paula, es el tema plata. Usted ha dicho claramente que para contribuir, mejorar la salud, etcétera, se necesita dinero y es la administración, más que un presupuesto de los ingresos. Digamos el presupuesto un ratito, porque presupuestos son lo que yo pretendo gastar, ¿no? Y si no tengo plata no puedo gastarlo, así de sencillo es. Entonces, ¿ustedes están de acuerdo en esta subida del 15% del IVA? ¿Están de acuerdo en que efectivamente hay impuestos que van a subir de aquí en adelante? Se va a encarecer la vida en Ecuador. Y creo que la mayoría de ecuatorianos están de acuerdo porque se necesita tener recursos para poder equilibrar la caja fiscal y poder enfrentar a la delincuencia. ¿Cuál es la posición justamente que construye con respecto a ese tema? Porque la crítica va
al gobierno y a todos los gobiernos que han estado, usted estuvo parte de uno de ellos, es no hay una reducción del gasto gubernamental, existe un incremento constante. ¿Qué hacer entonces? Porque los ecuatorianos estamos cansados que nos metan a la mano al bolsillo. El presupuesto del Estado es como el presupuesto de las familias. Usted puede gastar lo que tiene de ingresos. Si es que bajan los ingresos, hay que bajar el gasto. Si es que se pide un préstamo, hay que pagarlo, porque de lo contrario no voy a poder mantener, ¿no es cierto?, el presupuesto o la economía. El problema del país es gastar más de lo que recibe, gastar más de lo que produce, de lo que ingresa. Y ese es el déficit gigantesco que tiene el Ecuador. Sobre este déficit, no todos los gobiernos han hecho lo mismo. Algunos han inflado el gasto de una manera desproporcionada, insostenible, y algunos han contenido el gasto y han reducido el Estado. Y esta es una conversación muy interesante porque esto se ve con números. ¿En qué momento y qué gobiernos inflaron el gasto y dispararon el gasto y cuáles contuvieron ese gasto? Y esto también es parte del debate político. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Que el gobierno debe reducir el gasto, que debe hacer esfuerzos para que los sacrificios no vengan solamente de parte del ciudadano, que se tiene que controlar el déficit, que se tiene que discutir de dónde salen los ingresos, que el gobierno debe poner su atención en el tema de los subsidios. Ahí hay un agujero gigantesco para el presupuesto general del Estado. El gobierno debe focalizar los subsidios. Esta es una de nuestras propuestas. El gobierno debe reducir gastos superfluos y el gobierno debe enfocar el gasto y la inversión en los sectores que sea indispensable que participe. Apenas hace 2 días ha entregado el presidente de la República el presupuesto general del Estado. Para la próxima semana ya tendremos nosotros nuestros análisis, pero, por ejemplo, una primera reacción es que vemos con preocupación que en medio de este discurso de esfuerzos, en medio de este pedido de sacrificios al ciudadano, parece que el gobierno no está haciendo los sacrificios en la misma proporción porque hay un incremento en el presupuesto en lugar de una reducción. Esto es parte de lo que estamos todavía analizando y la próxima semana tendremos un pronunciamiento mucho más detallado al respecto. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por contestar mis inquietudes. Le voy a dar paso a Eduardo Mendoza para el final de la entrevista. Muy amable, ¿no? Creo, María Paula, que preguntamos todo lo que había que preguntar. Gracias, sobre todo yo fui muy extenso al principio. La general. Sí, le pusieron la general aquí. Cuartel de invierno. Esos cuarteles de invierno. Muchas gracias, María Paula, por contestar, por siempre estar presta a conversar con nosotros. A la gente, cada vez que te entrevistamos, le gusta mucho lo que dices, por tu claridad y capacidad. Así que esperamos que sigamos conversando, que estés bien tú y tu esposo de salud, y nos vemos pronto, con el favor de Dios, ¿ok? Siempre el gusto es mío, Eduardo. Un abrazo a ustedes y que nos veamos pronto. Muy bien. Muchas gracias a María Paula Roma, Jaime y Daniel.